Pues ya que me dan la voz, vamos a iniciar. Pues sí, efectivamente fue un fin de semana muy interesante. Yo creo que ya nos esperábamos pues ese resultado, ¿no? Aun cuando en fechas recientes se observó cierto crecimiento en Aguascalientes, pues no fue suficiente. Y en Durango, pues también a lo mejor teníamos otra expectativa, pero pues faltó un poquito. Ahora no debemos olvidarnos que en parte los resultados electorales pues obedecen a muchas circunstancias, a muchos factores y obviamente principalmente en estos dos estados esos resultados obedecieron a todo el aparato que ya traen tanto el gobierno eh, pues de Aguascalientes, el actual, pues el que está por salir, como el de Durango, ¿no? Todos echaron a andar su aparato. Vemos que incluso anduvieron amedrentando a la gente en ambos estados y pues yo creo que eso influyó para que no se lograra el objetivo. Ahora, si no me equivoco, también hay posibilidades, por lo menos incluso el presidente lo dejó entrever el día de hoy, de posibles impugnaciones. Sí, nada más que pues él comenta, pues ya se lo dejo a los ciudadanos, ¿no? Pero en fin, eso se debe leer como que él se lo deja pues a los candidatos de estos dos estados, a Exacto. las estructuras del partido de estos dos estados, que pues que no quieran que todo lo haga el presidente, ¿verdad? Entonces, sí, recordando ahorita lo que decía el compañero Antonio, de cómo evolucionó tan rápido ese, pues, ese movimiento de la cuarta transformación, como si nos remontamos ahorita 4 años, yo creo que muy pocas personas se hubieran imaginado, o tal vez nadie se hubiera imaginado, cómo iba a estar de modificado el mapa político de México, ¿no? Igualmente, si han escuchado, como lo dice el presidente, pues tampoco podemos aspirar a que ahora se implemente un sistema parecido al PRI, pero ahora con otros colores, ¿no? Yo creo que los resultados deben de darse también, pues de acuerdo a las características de cada estado, y no tenemos por qué aspirar a que todos las entidades federativas, estados o entidades federativas del país sean morenistas. Yo creo que si llegara a darse el caso, pues que sea de manera natural y no como por consigna, ¿no? De decir, pues ahora lo que antes era un totalitarismo priista, ahora va a ser un totalitarismo morenista, ¿no? Yo creo que debemos ser conscientes de eso, porque a veces de repente pues cae el desánimo, sobre todo en los estados donde vemos difícil que en el futuro próximo llegue pues a ganar una opción morenista. De repente lo vemos difícil, pero si vemos el país en su conjunto, pues realmente ha sido una evolución impresionante, ¿no? De la cuarta transformación, como pues actualmente podemos decir que gobiernos afines o de plano que provienen de Morena, pues son 22, ¿sí? Son 20 en realidad, pero contando el del PES, que es en Morelos, y el del Verde PT, que es en San Luis Potosí, pues podemos decir que gobiernos de la Cuarta Transformación, pues son 22. No es, no es para nada un mal resultado, ¿no? Aunque así pretenden pintarlo los opositores, ¿no? Que dicen, fracasó Morena, fracasó la Cuarta Transformación porque de 6 gubernaturas nada más ganaron 4, ¿sí? Pues obviamente nadie se los cree, ¿no? Y pues mucho menos los ciudadanos, ¿no? No se lo creen, pues ahí está la respuesta. Ahora, pues nadie dijo que iba a ser fácil en esos estados, pues donde ha habido pues gobiernos de derecha, aunque sean del PRI o del PAN. De hecho, pues se han obtenido ahorita logros históricos, ¿no? Por ejemplo, en Hidalgo, todavía hace unos años nadie se hubiera imaginado que iba a perder el PRI. Y Oaxaca también, aunque ahí creo que sí ha habido algún gobierno, si no me equivoco, en su momento, ya ustedes me recordarán que son más, que saben más de estos temas. Si no me equivoco, en Oaxaca hubo en algún momento una coalición, creo que PAN-RD, algo así, si no me equivoco, y ya hubo en su momento un gobierno que no era del PRI,
pero luego regresó el PRI y ahora, ahora ya se fue. Yo creo que se va por mucho tiempo. Esto es en cuanto a lo que fue el proceso electoral. Yo creo que tenemos que analizarlo pues con todos sus detalles, porque luego somos muy dados a nada más a decir pues que, por ejemplo, en este caso, ¿no? Si hubo derrota en Aguascalientes o en Durango, por ejemplo, acá en Querétaro, a veces somos muy facilitos para dar opiniones o simplemente nos basamos en las simpatías o antipatías que tenemos por algunos otros de los compañeros. Y por ejemplo, acá se dice, porque hubo gente de Querétaro, obviamente, simpatizantes, afiliados o militantes de Morena que anduvieron apoyando en Aguascalientes. Ahora, con un apoyo dentro de la ley, ¿sí? Un apoyo al estilo de lo que hace Morena. Es decir, van a promover el voto, no van de golpeadores, ni van de acarreadores, ni nada por el estilo. Muchos van con sus propios recursos, ¿sí? Muchos van con sus propios recursos, allá se las arreglan para ver dónde se van a quedar, dónde van a comer, etcétera. Y entonces aquí la opinión de algunos compañeros, desde mi punto de vista, desafortunada, es decir, pues obtuvieron otra derrota los queretanos que anduvieron allá apoyando en Aguascalientes, ¿no? Porque pues es reciente aquí la derrota dolorosa de Morena en Querétaro, entonces ahora les atribuyen también a ellos, ¿no? Dicen, obtuvieron otra derrota ahora en Aguascalientes. Yo creo que no debemos de caer en esos simplismos, ¿no? No basar nuestras opiniones en la antipatía que tenemos por otros compañeros. Tenemos que ir evolucionando y analizar todos los componentes de un triunfo y de una derrota. Por ejemplo, allá pues en Aguascalientes ocurre más o menos lo mismo que en Querétaro, ¿no? Un panismo acendrado, o sea, que lleva ahí muchos años, que se ha hecho pues de muchas agrupaciones, van manejando las agrupaciones, por ejemplo, acá en Querétaro, pues van manejando las asociaciones de colonos, a los delegados, en fin, los van acercando al partido, en este caso al PAN, y van creando una estructura, pues más o menos al estilo del PRI, y es la que usan en los procesos electorales. Ahora, por ejemplo, acá el PAN también se ha encargado de ir metiendo programas ahí que ven que les dan resultado, programas electoreros, como es la repartición de calentadores solares, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde calentadores solares hasta tenis de color azul, etcétera, ¿no? Y además, otra estrategia que ha seguido el PAN aquí en Querétaro es que, por ejemplo, pues hostigan o presionan a los trabajadores a los trabajadores administrativos de respectivos municipios, por ejemplo, aquí en Corregidora, así se le hace, ¿no? Se les checan incluso sus comentarios que hacen en redes sociales, ¿no? Se les checa el Facebook, se les checa el WhatsApp para ver si no se andan saliendo del carril. Es decir, presionan a sus trabajadores. Por ejemplo, aquí, si estamos hablando de una plantilla de más o menos 10,000 trabajadores, pues eso ya les dio 10,000 votos y además los de sus familiares, ¿no? Entonces, a todo eso recurren, pues yo creo que los gobiernos neoliberales, ¿no? Priistas, panistas, y nuestra aspiración en el caso de Morena es que nunca lleguemos a recurrir a eso, ¿no? Que el crecimiento de Morena sea auténtico y pues ni modo, aunque tarde un poquito más, pero que sea sin recurrir a los vicios de los viejos políticos, ¿no? Bueno, yo hasta aquí dejo esta primera participación. Creo que sí, efectivamente tienes razón, tiene que ser un cambio profundo y pues un cambio de esa naturaleza no se da en poco tiempo. Y ese cambio tiene que ser pues principalmente de la sociedad y pues la sociedad pues somos todos. Por ejemplo, aquí en mi labor cotidiana, acá en mi encargo, por ejemplo, pues me enfrento a eso porque, fíjate, ¿cómo puedo yo pelear una causa si esa causa ya viene salpicada de las viejas prácticas? Por ejemplo, aquí me llega un caso de una persona que dio una mordida para obtener
una licencia de alcoholes y al final no le dieron la licencia. Entonces, ¿yo cómo puedo pelear su caso si ya está ahí manchado por esa, pues, por ese lastre, ¿no? De la corrupción? Es decir, la corrupción tiene dos componentes, ¿no? El que corrompe y el que se deja corromper, ¿no? Entonces, Exacto. ¿yo cómo puedo pelear en la causa de un ciudadano que si de entrada yo digo, pues es que no le dieron la licencia a pesar de que dio la mordida? Me deja a mí descobijado. Obviamente yo tramito la situación, la planteo con quien tenga que plantearlo aquí en el municipio, pero a mí me deja desarmado. Yo no puedo pelearlo porque yo no puedo exigir que se le dé ese permiso, pues porque él ya también incurrió en una falta, ¿no? Entonces, mientras los ciudadanos no nos deshagamos, pues, de todo eso, pues también va a ser difícil, ¿no? Pero poco a poco yo creo que, como bien lo dices, eh, los mapaches que se han metido a Morena, pues se encuentran fuera de su elemento y no producen los resultados con los cuales se venden, ¿no? Se venden como que ellos llegan a organizar una elección y garantizan que se va a obtener el triunfo y luego no se obtiene, como precisamente ocurrió aquí en Querétaro, ¿no? No se obtuvo el triunfo porque pues estaba también uno de los componentes, ¿no? Porque también dentro de lo que yo critico es que no le adjudiquemos a un solo componente, a un solo factor, un triunfo o una derrota. Pero parte de las derrotas a veces es por eso, ¿no? Porque se equivoca el camino, se contrata a los viejos operadores del priismo, del prianismo, y pues obviamente no dan los resultados, ¿no? Bueno, y nuevamente, pues en algunos lugares va a ser más difícil el trabajo, pues básicamente en los que han ido obteniendo recientes triunfos el PRIAN, ¿sí? Ahí va a ser un poquito complicado, pero vuelvo a decirlo, no debe de ser así como que una obligación para los morenistas tener 32 de 32 entidades federativas, ¿no? Si llega a darse el caso, pues que sea porque fue la voluntad de la gente, Exacto. no porque fue un objetivo así del partido, ¿no?